bueno, debería estar, digamos. Bien. Bueno, arrancamos. Yo complementé un poco la teoría que teníamos en particular acerca de lo que hablamos en la clase pasada, mayoritariamente, fue el tema de casos de uso, porque me parece que es una herramienta, como les decía la teoría, bastante, una herramienta conceptual, digamos, ¿no? Un método para hacer algo que es bastante difícil cuando uno habla de software, ¿no? Que es entender los requisitos. Si se fijan en la entrada del. Yo voy a compartir la pantalla para que se les voy mostrando lo que usa el campo. Ahí ustedes están viendo la pantalla. Sí, se ve. Bueno, les decía, en la entrada de la clase de hoy les puse también un enlace a un documento que es bastante bueno, de casos de uso, que es un paper que escribió el creador de los casos de uso, ¿no? Tiene unos años, pero no perdió vigencia para nada, y es un PDF que está en español, digamos, es que es acá, ¿no? Ahí dice caso de uso 2.0. Jacobson es uno de los tres creadores del UML, el lenguaje que estamos viendo. En particular, los otros se habían dedicado a crear el lenguaje gráfico. Jacobson inventó el método de los casos de uso. Y bueno, fue su aporte esencial, digamos, al tema de los casos de uso. Esta guía, a pesar de su título tan marketinero y medio repelente que tiene, la guía para ser exitoso, está bastante bien. Está bastante bien. Como les digo, tiene unos años, es de agosto del 2013, pero sigue vigente todos los conceptos que están ahí. Y si ustedes quieren profundizar en el tema de casos de uso, digamos, con un enfoque que arranca de cero, la verdad que está bastante bien. Es un documento largo, tiene 35 páginas, pero en realidad como que recorre todo el arco de utilidades del principio de los casos de uso, y sobre todo habla de algunas de las cosas que nosotros hablamos el otro día, ¿no? Eh, la narrativa, eh, los autores, bueno, glosario, los términos que se usan en esta área de requerimiento, cómo funciona un poco la metodología de casos de uso. Y la verdad es que me pareció un buen aporte, ¿eh? Lo tiene ahí, está bien, público, se puede acceder, le puse el URL directamente, es un documento que está en acceso público, así que lo tienen ahí referido. Algunas cosas que de alguna manera yo quería agregar a lo que hablamos en la clase pasada, ¿no? Él acá habla de narrar historias, ¿no? Entonces, en realidad, cuando yo le decía narrativa, en este paper está enfocado como caso de uso es contar una historia de cómo se obtiene una persona obtiene algo útil de un producto de software, digamos, ¿no? En el caso de un sistema que ustedes deberían enseñar o están frente al desafío de enseñar, ¿no? Y en realidad, digamos, él acá hace un enfoque que les comparto sobre dos aspectos para los cuales son útiles los casos de uso del modelado, que es lo que a nosotros nos interesa, de lo que venimos hablando, y él también va un poquito más allá. Habla de desarrollo dirigido por casos de uso. La verdad que yo ahí prefiero no entrar por una cuestión, obviamente, de complejidad, porque ya estamos hablando de la metodología de desarrollo. Hay varias, no necesariamente la más utilizada en lo que es el desarrollo, pero en el modelado de los sistemas, los casos de uso son muy útiles. Y hay una cosa que me gustaría resaltar de lo que dice este paper, ¿no? Hay algunas cuestiones básicas que
este tipo dice que sirven mucho para que esto sea útil. Dice, bueno, cuando hagamos un caso de uso, tratemos de hacer algo simple, o sea, de narrar una interacción simple. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que venir, para que eso sirva, digamos, para desarrollar el sistema correcto, desarrollar la especificación del sistema correcto, vamos a tener que contar una historia, es decir, cómo ese caso de uso se desarrolla, eso sería una historia, ¿no? Y ese contar cómo es narrar, básicamente, ¿no? Es así, hay un vínculo, es la narración de historias de la cultura en general, ¿no? La historia de la humanidad. Pero, en definitiva, es importante esto que pone acá, ¿no? Dice que los casos de uso capturan las metas del sistema, o sea, idealmente, cuando uno desarrolla correctamente esta metodología, lo que logra entender son cuáles son las cosas que tiene que hacer el sistema, ¿no? En términos de la interacción con sus usuarios. Eso es un concepto básico. En definitiva, van a servir para varias cosas, pero para la primera cosa que me van a servir es para saber qué utilidad tiene lo que yo voy o pretendo desarrollar, ¿no? Eso tiene que ver con lo que decía el otro día, algo que por ahí se llama captura de requerimientos, licitación de requerimientos, ingeniería de requerimientos, bueno, un montón de palabras que se anteponen al sustantivo requerimiento, y la verdad es que lo que quiero representar por esas palabras es una metodología mediante la cual yo puedo llegar a sistematizar todo lo que se pretende de eso que me piden que desarrolle, ¿no? Cualquier cosa, si ustedes leen el paper van a ver que lo que se entiende, digamos, más allá de los sistemas de software, lo que se entiende a los procesos generales, los procesos en una determinada acción cualquiera, qué sé yo, que no tengan la interacción de computadoras, procesos de cosas de todos los días, incluso procesos de negocio, digamos, ¿no? O sea, cosas claramente comerciales. La verdad es que en eso la metodología tuvo mucho éxito, como algo les comentaba la clase pasada, porque sistematiza una forma de explicar cómo funciona algo. Y ese algo, así como nosotros lo vamos a ver para un software, también puede ser un proceso mediante el cual, no sé, una persona requiere un auto, digamos, ¿no? Va a la concesionaria, habla con el vendedor le muestra distintas opciones, el cliente le dice cuánta plata puede gastar, más o menos qué tipo de auto le gusta. Y eso, en definitiva, también se puede sistematizar con un esquema de caso de uso, ¿no? Acá lo que nos dice es que en realidad cada caso de uso es una meta en particular, es decir, lo que habíamos dicho la clase pasada, una interacción valiosa para el actor. O sea, es algo que el actor quiere del sistema y para la cual se acerca a interactuar con el sistema, ¿no? Se acerca por curiosidad o no se acerca ni por curiosidad ni por motivos más volátiles, sino para obtener un específico, ¿no? Y es importante, según dice él aquí, esto que dice acá, ¿no? Usamos esta técnica que se basa en la narración de la historia de cómo yo interactúo con el sistema, como actor interactúo con el sistema. Eso es importantísimo, esencial. Dice que la forma en que yo escriba esa historia permita que después las pueda hacer accionable. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera pueda verlas como un proceso que se va desenvolviendo y que tiene lugar a través de interacciones. Que esa forma me permita verificar lo que yo les decía el martes. Una de las cosas más útiles en un buen modelo de casos de uso completo
es que les sirve para validar con el destinatario que ustedes van a fabricar si realmente es lo que ellos quieren. Para que eso sea así, tiene que ser verificable, pero no verificable para ustedes. Ustedes lo van a entender, pero ustedes van a entender. Es importante que lo entiendan los destinatarios, que muchas veces, yo les decía al marketing, no son ni siquiera, no tienen nada que ver con el software, simplemente son expertos del dominio, saben qué es lo que quieren obtener del sistema, sea el caso que fuere, pero no están obligados para nada a tener conocimiento del software. ¿No? Algo que es muy importante, que yo no lo dije la clase pasada, porque quería avanzar un poquito más, que se desprende también de esta metodología de casos de uso. Si uno hace bien casos de uso de un sistema y los puede verificar, es más, si uno sigue un poco la metodología que escribe Jacobson muy claramente en este paper, que yo les refería acá, que está bien, yo puedo armar los casos de prueba del sistema. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se supone que cualquier producto tiene efectos. Puede tener muchos, pocos, más o menos, pero los humanos no somos para nada infalibles. Podemos minimizar los efectos y la construcción de productos tecnológicos, pero no podemos eliminar completamente la posibilidad de errores, ¿no? Para eso existe todo lo que vieron con Luciano, además, ¿no? De manejo de errores y emociones. O sea, tiene que ver a veces enfrentarse a defectos en la construcción del software. Bueno, como el software en particular, como producto tecnológico, es bastante proclive a los errores. La verdad es que contar con un conjunto de casos de prueba antes de que ese software salga a la calle, digamos, o sea, y esto más técnicamente sea puesto en producción, fundamental. Sería fundamental que nosotros podamos ejecutar sobre ese producto de software que hacemos una cantidad de pruebas. Pruebas se eligen cómo se diseñan, cómo hacemos. Bueno, esencialmente deberíamos, si podemos, usar una metodología para armar esos casos. Bueno, si uno se enfoca en el modelado partiendo de los casos de uso, desde los casos de uso uno puede generar los casos. Porque yo puedo usar, ¿no? Cuando todo está en la clase, un desarrollo bastante que, digamos, se va generando, se va, se le van incorporando cosas a medida que va avanzando, pero, por ejemplo, esto que es un flujo básico un ejemplo que son muy simple, que es sacar plata de un cajero automático, y en flujo básico está descrito lo que sería una interacción sin problemas, ¿no? Bueno, insertar la tarjeta, validarla, la clase pasada, ¿no? Se dice, bueno, se lee el chip que está en la tarjeta mediante bla, 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 y el protocolo dictado, qué sé yo. No importa, eso yo no lo ve y simplemente lo único que ve que hace es poner la tarjeta, que el aparato demora unos segundos y en un momento le pide un PIN, ¿no? Y pues, bueno, se le pone el PIN y a partir de ahí transcurren unos segundos y el cajero automático dice, bueno, ¿qué quiere hacer? Si es que se valida la tarjeta. Y si no, dice PIN erróneo, o lo que fuere, ¿no? Fíjense que eso está puesto acá en lo que son los flujos alternativos. ¿Qué son los flujos alternativos? Son aquellas cosas que se pueden dar cuando no ocurre
lo deseado, digamos, lo que sería una evolución sin ningún problema. Si yo sigo el flujo básico, el 1 al 7, esto termina, yo termino por la plata que quería sacar y por la tarjeta en mis manos, y el cajero termina con la cuenta balanceada, mucha balanceada y todos los efectos que tenga eso en el sistema bancario, ¿no? Pero todos sabemos que hay flujos alternativos. Bueno, esos flujos alternativos en la metodología que propone Jacobson en el caso de uso aquí en este paper, se ponen como una lista de cosas que pueden suceder y que me sacan de lo que sería el flujo correcto. Básicamente es que la tarjeta sea inválida, por ejemplo, esté bloqueada, o que te haya puesto al revés, que por alguna causa no coincide el identificador de la tarjeta, no se pueda leer la identificación de la tarjeta que contiene en el chip, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense todas las cosas que están en flujo alternativo. Yo, basándome en el flujo básico y los flujos alternativos, puedo de allí formular casos de prueba, lo que se llaman casos de test. Es decir, bueno, a ver, mi sistema reacciona bien a que el usuario ponga un PIN inválido. Eso es un caso de prueba. Caso de prueba básico. Mi sistema reacciona bien a que el usuario ponga una tarjeta que no es válida. O sea, se cuatro. En vez de cumplirse el 2 satisfactorio, cumple el A1, que sería tarjeta inválida. El sistema reacciona como tiene que reaccionar, o sea, le comunica al actor, al usuario, que la tarjeta es inválida o que no puede leer la tarjeta, que el PIN es incorrecto. De esto, utilizando esta estructura narrativa que propone la opción acá, que pueden extraer casos de prueba. Pueden formular para cada caso de uso un conjunto de casos de prueba. Es decir, que a las utilidades que tenían, que veíamos acá, que eran la validación de los destinatarios, la captura de requerimientos, la especificación de los requerimientos y el manual del usuario, le agrega también la capacidad de generarnos un conjunto de casos de prueba. Esos son todos los que tienen que ver con la interacción con actores. Claramente, si quiero probar si el sistema que se compone de varios módulos, más grande, comunicación entre módulos funciona bien, eso no va a salir del diagrama de casos de uso, porque recuerda, el diagrama de casos de uso da una metodología de caja negra. O sea, para el diagrama de casos de uso, el sistema es una caja negra y no tiene ninguna relevancia cómo está construido. Si está hecho un solo bloque de código, si es un main con 200 funciones, si son 20 subsistemas coordinados. Es decir, eso es completamente irrelevante para la metodología de casos de uso, ¿no? Eso lo dijimos el martes pasado. Sí, para todo lo que sea casos de uso, yo puedo establecer algunas pruebas que salen de interpretar esta narrativa como ustedes la ven aquí. Flujo básico, flujo alternativo, ¿no? En realidad, ¿qué pasa? Él, si ustedes leen este paper, más adelante les dice, bueno, es muy difícil que un equipo de gente que esté elaborando en un sistema de la complejidad, descubra todos los flujos alternativos de uno. Realmente, nosotros, el flujo básico de una interacción importante del sistema, lo podemos describir bastante bien, ¿no? Supónganse de que yo les digo, bueno, acá está escrito el flujo básico de sacar dinero. Háganme el flujo básico de consultar el saldo de una cuenta. Bueno, ustedes, si usan algún método automático, lo van a poder escribir sin ningún problema. Ahora, si esto, bueno, ahora hagan el flujo alternativo, todos los flujos alternativos posibles. La verdad que es un tema, como mínimo, no trivial.
¿no? No, eso no significa que no invalida para nada la metodología, pero es muy importante entender que ahí funciona a pleno. Esa cosa que yo les había comentado cuando empezamos a hablar de los modelos acerca de la evolución iterativa, es decir, yo puedo hacer la versión 1.0 de este caso de uso, retirar dinero de un cajero automático, es esa que está en pantalla, con los flujos alternativos y todo, ¿no? Esa es la versión final, no, es la versión 1.0. Eso, si ustedes siguen el paper, van a ver de qué lo lleva hasta el punto del desarrollo de software. Puede decir, bueno, en realidad el software se desarrolla con cada caso de uso en una versión determinada. Yo puedo tener casos de uso en distintas versiones, la 1.1, 1.0, 1.10. Él va bastante más allá porque, bueno, es un poco su creación y intenta mostrar toda la funcionalidad que tiene. Para lo que nosotros estamos viendo y para lo que intenta darles sistemas embebidos 2, para darles todo lo que es modelado, es muy interesante entender esto del flujo básico, del flujo alternativo y de ahí los casos de prueba, ¿no? Por ejemplo, una cantidad estándar sería, qué sé yo, el tipo ponga algún signo en el medio de la cantidad de dinero que quiere sacar, ¿no? La verdad es que cada vez los cajeros están viendo más a prueba de fuego, entonces te muestran en la pantalla táctil que le saca 5 pesos, ni siquiera te dejan poner 35,20. Bueno, supongamos de que esto se pidió en 2013 y los cajeros eran un poco menos desarrollados, entonces uno tenía con un teclado donde tenía algunos símbolos que podía intercalar ahí en la cantidad y, bueno, claramente sería como un error muy limpio, ¿no? El número es un string con caracteres, sino hay una cosa que no es un error, por ejemplo, ahí en A3 es donde el usuario dice, quiero el papelito, el robance. Quiero que, bueno, ahora dice, ojo, que vas a preguntar el medio ambiente, si primer recibo, qué sé yo, lo querés. Y bueno, toda la culpa tuya, porque sí. Y bueno, eso implica un recibo, un flujo alternativo porque hay que imprimir un recibo, ¿no? Pero con las otras cosas son bastante comunes, fondos insuficientes en la telemetría. Automatic Teller Machine, que se le llama. Cuando es evidente que el cajero no tiene plata, en la cuenta, que vos no tenés plata en la se te ganó, que incluso ahí hay uno para que está en contacto con el inspector, o sea, con el medio del mecanismo, etcétera, etcétera. En definitiva, y para de alguna manera ir redondeando esto de casos de uso y las narrativas. Esta metodología acá está desarrollada en forma completa, incluso aplica algunas cosas que son muy interesantes desde el punto de vista de la modularidad. Habla de estructura todo el paper en principios, ¿no? Bueno, uno de los principios, que no es un principio de caso de uso, sino yo diría de las buenas prácticas de desarrollo, es aplicar modularidad. Cuando vos tenés que hacer algo que no sea trivial, hacer un bloque gigantesco de código. Cuando lo tratamos, porque hacían un main y ponían todo dentro del main. Y usaban funciones, los que tenían código. Bueno, en realidad eso es un primer acercamiento a modularidad. Él dice acá claramente, hagan caso de usos simples, hagan caso de usos entendibles, porque los sistemas, si no triviales, siempre son complejos, ¿no? Entonces, la verdad es que identifiquen partes importantes y parte por parte. Y esto se lleva bastante bien con el principio de la abstracción que hemos dicho. Bien, habíamos dicho que
comprender una funcionalidad muy grande es imposible para la mente humana. Entonces la mente humana utiliza de forma natural la metodología de la atención, ¿no? O sea, mira una parte por ver, ¿no? Entonces, ver cómo funciona el cajero automático desde el manejo del teclado, las interacciones que genera, hasta la interacción con el usuario, por la comunicación con el sistema bancario que está centralizado, bla, 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 es imposible ser de una sola vez. Uno tiene que usar la abstracción, el que dice esta metodología de caso de uso apoya la modularidad y la abstracción, ¿no? Ahí te dice, y acá tiene un enfoque práctico. O sea, ¿qué tiene que hacer? Dividir los casos de uso. Está medio traducido español, hispánico, digamos. Pero bueno, es lo que entendí bien. Definitiva, este diagrama te muestra un caso de uso quizás sea demasiado grande para enfocar de uno. Les propone, bueno, hagan un pedacito en un caso de uso, una porción, ¿no? Una porción es como esa porción de pizza que tengo ahí marcada en el nudillo de una cosa que es más grande, que todo el circuito verde. Está embebido en el modelo de caso de uso, y eso se propaga el diseño, la implementación, y también esto que está acá, que dice guiones y casos de prueba, y los resultados de la prueba. Los sistemas, sobre todo los sistemas de embebidos y sobre el publishing de los sistemas de embebidos que están en misión crítica, no tienen chance de pasar a producción sin un conjunto completo y lo más eficaz posible de casos de uso, con casos de uso. O sea, no solamente tengo que probar la funcionalidad del sistema, sino tengo que probar si el sistema reacciona bien ante situaciones alternativas, ¿no? Ante una solución de cualquier condición. ¿Por qué? Porque tengo ruido, no sé, la señal se está amplificando mal, o porque tengo pérdida de información, microcontrol de sensores, o la causa que fuera. Si yo estoy en la aplicación normal del sistema de embebido, es probable que esté controlando, por ejemplo, un proceso industrial, algo que haya probado, si algo no funciona bien, el sistema no haga locura. Digamos, porque la conversión, en principio, va a ser siempre mezclada. El sistema, en el peor de los casos, haga una transición. Es muy difícil de obtener en los sistemas complejos, pero una de las herramientas que llegar a ese principio es el tener bien completo de casos de prueba, ¿no? Bien, acá un poco, bueno, en este momento sí, bastante grande, cantidad, se puede profundizar en esto, en un montón de cosas, tiene un mapa conceptual de cómo funciona esto, cómo se hace. En definitiva, es una guía bastante buena, pero sí me gustaría charlar con ustedes respecto a, primero, si tuvieran la oportunidad, primero, si tuvieran la oportunidad de desarrollar software para embebidos que no son la facultad. Dado que hubiese sido así, si aplicaron o conocían o conocen la metodología. Y tercero, si no la conocen, ¿qué les parece? Bueno, en mi caso nunca desarrollé software de esta forma. Tampoco la conocí, bueno, recién ahora cuando lo empezamos a ver. Y nada, me parece interesante, más que nada por el hecho de que
como primera medida no deja ambigüedades a la hora de resolver lo que haya que resolver. Siempre es un gran problema cuando uno arranca a hacer algo y no tiene 100% claro para qué lado va. Y bueno, esto aplicado al campo laboral o profesional es también como un respaldo, un poco lo que hablábamos en la clase pasada, de decir, bueno, yo te doy un documento donde dice precisamente lo que va a hacer y si vos me lo avalás, lo que yo te escribo ahí es lo que va a hacer y si hay algo que no está bien contemplado o algo, bueno, ya no es tanto responsabilidad mía, sino que la especificación que me diste no es precisa. Quedará para la versión 2.0. Claro. Sí, Perdón. te interrumpí, dale. No, yo iba a decir básicamente que coincido acá con el tocayo. Y no, nunca usé estos tipos de lenguaje a la hora de desarrollar código, pero sí, después de lo que dimos las últimas clases, no queda duda de que es una metodología bastante buena, digamos, tiene muchos beneficios. Sí, el tema de la especificación del requerimiento, ahí les digo, la verdad que hay un montón de egresados de la carrera y hasta no egresados, de avanzados como ustedes, que están laburando haciendo software para embebidos. Y bueno, todo el mundo en algún momento se encuentra con esa adaptación de impedancia que hay entre vos y el que te pidió las cosas. No, bueno, a veces, bueno, la comunicación humana tiene esas cosas. Vos pedís una cosa, una persona, te pide una cosa y no es lo suficientemente preciso, vos entendés lo que entendés y a partir de ahí te largas a desarrollar. Bueno, eso, si uno tiene la suerte de haber entendido bien, y además la persona que dijeron que era lo que querían, pero lo suficientemente precisos, no hay esfuerzo desperdiciado. Pero es sorprendente ver la cantidad de cosas que se hacen que no responden a una especificación clara. Eso no se trata de echarle la culpa a nadie. Sí, de usar correctamente una herramienta de ingeniería que es la especificación. O sea, no hay ingeniería como tecnología aplicada. Tiene que partir de una especificación determinística, digamos. Cogemos el principio de incertidumbre para los físicos. Nosotros acá tenemos que saber exactamente qué se espera de lo que nos piden. ¿No? Es como si yo digo, bueno, a ver, ¿qué espero de un inversor? Corriente continua, corriente alterna. Y que me genera una onda lo más parecido a una señalidad posible, de 50 Hz y de valor eficaz 220 ohms. Eso, desde el punto de vista de especificación, es bastante sencillo. Desde el punto de vista de implementación, puede tener un valor menor, muchas cuestiones, pero desde el punto de vista de la especificación no hay mucha ambigüedad, digamos, ¿no? Bueno, tengo no sé, un banco de batería de 2 volts, lo que necesito es una alimentación de 220 para lo que sea. No siempre los requerimientos son tan claros y tan absolutamente desambiguados. En el software en particular pasa muchísimo y hay cosas que contienen una tremenda ambigüedad. ¿Por qué? Porque se arranca muchas veces con algo bastante poco estructurado y lo que hace a la descripción de lo que se necesita. Y a veces
hay cuestiones, como por ejemplo las suposiciones ocultas. Yo puedo hablar con alguien que trabaja en mi equipo desarrollando software y suponer que se entiende que yo quiero que maneje errores. Bueno, por caso, ¿no? Estoy viendo todo lo que estoy diciendo. Estamos ocupados con los lucianos. No me funcionan todas las. Tiene todo lo que me dio Luciano sobre el tratamiento de errores. Bueno, yo puedo pensar, tengo a esta persona trabajando, ya tiene un par de experiencia, no le tengo que decir, che, mira que tenés que manejar errores, las excepciones. Y esa persona podría, porque se le dijo, que se quiere funcionalidad, que los errores no ocurren nunca. Esas suposiciones son, a veces, pueden generar graves problemas de entendimiento conceptual de lo que hay que desarrollar, ¿no? Entonces, a veces lo que es, lo que son los defectos en el software aparecen por un problema de comunicación en la especificación. Entonces, todo lo que nosotros nos genere certidumbre y elimine la ambigüedad en la especificación del software nos va a ayudar a construir mejor. Hay algo que nos ayuda mucho respecto a este tema de los casos de uso, y es que esto se ha difundido tremendamente en muchas otras disciplinas. Por ejemplo, no sé, decir, en el mundo financiero, ¿no? En los negocios en general, la terminología, digamos, caso de uso, aparece muy frecuentemente. Eso ya no es tan raro y de alguna manera esa concepción que hay atrás de los casos de uso, lo que se esperamos en la libertad y lo que estamos hablando ahora, se está usando en otras disciplinas, ¿no? Lo cual nos va a ayudar para cuando nos sentemos. Nosotros en realidad, digamos, nos sentamos con los destinatarios de nuestro producto y de construir. No tenemos que enseñarle la metodología. Esto es una metodología para el uso nuestro. No podemos hacer uso de esa metodología, mostrarle los diagramas, sin necesidad que el tipo tenga que aprender nada. Yo le voy a mostrar esto, que está acá en un mapa conceptual. Le voy a mostrar el caso de uso acá. Bueno, que eso que está ahí. ¿No? Y en realidad, bueno, está en inglés, pero como nosotros lo decimos en castellano, lo corresponde, y decimos, bueno, muñequito que sos vos, este es el sistema y esto es lo que va a hacer con el sistema cuando la tendencia de la temperatura de determinada parte de un proceso que se está controlando. Entonces, como herramienta de diálogo con gente que no, con los que realmente necesitamos hablar, porque con la especificación contaminante, vas a hablar con gente técnica, tenés la interacción, obviamente, con el cliente, cuando tengas una visión para mostrarle, el cliente, no digo necesariamente hay que no hace y puede ser más o menos técnico. Independientemente de eso, la verdad es que uno, sin contarle lo que está usando, es una herramienta que puedo usar en esa primera etapa. Y esa primera etapa tiene una influencia decisiva sobre lo que uno hace en el sistema. Si yo parto de una especificación incompleta o de una especificación errónea, la verdad, lo más probable es que mi sistema tenga un comportamiento menos que satisfactorio, o por debajo de las expectativas. Por ejemplo, es muy importante una cosa que yo diría, en este caso de los fíjense,
Este caso hizo que está acá. Entonces, bueno, conocen, obviamente. Si han tenido la felicidad de mirar un cajero automático, supongo que sí, alguna vez. ¿Qué cosa no hay en ese caso de uso que debería estar? No piensen en algo muy sofisticado, una cosa básica, bien básica, que puede entender mi tía. Pobre, y ya no tiene nada que ver con la sentido electrónica, por supuesto, eso. Perdón, profe, esta última parte se le cortó, no entendí. Llegué hasta la parte de qué cosas de lo que hay acá Del y ahí se flujo me cortó. básico, del flujo básico. Y algo que falta, esencial, que no lo dice. Ustedes piensen en el caso de uso, voy al cajero automático a sacar plata. En el flujo básico es lo que ocurre cuando viene final feliz, digamos. Bueno, sacaste la Y plata, pues ¿sí? puede ser que falte que, que el dinero que vos querés retirar esté bien contado. Ponele, sí, por supuesto, eso es sumamente importante, ¿no? Una cosa también, sí, eso puede ser, está bueno, eso. Buena acotación, porque no siempre podemos asumir que los contadores de billetes son infalibles. Algunas veces se pegan, si te dan mano, dicen nada, pero si te dan menos, todos diríamos a patar. Hay una cosa que no está en ese tipo básico, el tiempo. Si yo si hago voy como cliente usuario, voy y ser del punto 1 al punto 7 me lleva 1 hora y media. Y antes de la hora y media lo agarra patadas al cajero. Eso también es algo que uno, sobre todo cuando hablamos de embebidos, tiene que captar, ¿no? Es decir, la dimensión temporal. Está bien, podemos poner ahí también, y que esto se haga en menos de 5 minutos, ¿no? Pero en el embebido nosotros sí le vamos a dar mucha importancia al tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vamos a hacer son sistemas que controlan sistemas físicos, procesos físicos que deben cumplir ciertas restricciones temporales, sin siquiera entrar en el tema de tiempo real, ¿no? O sea, todo lo que viene con Daniel, no. Digo, a nivel de, bueno, qué sé yo, una cinta transportadora, también de intervalos similares. Pero bueno, lo que venga en la cinta transportadora viene a determinada velocidad y no puede tomar más que tantos segundos para hacer lo que haya que hacer entre elemento y elemento que viaje sobre la cinta transportadora. ¿Sí? Entonces, digo, la metodología la usa como una herramienta y introduce, quizás no en esta etapa, pero sí en una etapa, segunda, tercera iteración, cuestiones como la temporización, ¿no? La temporización para todo lo que es sistemas embebidos es esencial por la naturaleza de los sistemas embebidos, es decir, lo que les decía antes, están siempre trabajando sobre procesos físicos o en interacción con un sistema físico y quizás tengan restricciones temporales fuertes, como vieron ya en el sistema real, o quizás no tengan restricciones temporales fuertes, pero generalmente los sistemas embebidos no disponen de todo el tiempo del mundo para hacer cosas. Si yo miro esto así, en una primera mirada, bueno, lo que hacen los informáticos siempre es suponer que las cosas suceden instantáneamente a la velocidad de la luz y
y sin retardos ni entonces, el mundo real no es así, los sistemas de vida no son así, ninguna plataforma de cómputo es así, y la dimensión temporal es importante. Entonces, sí, es funcional, es muy importante que haga lo que tiene que hacer. Le pediste 20.000 pesos, te da 20.000 pesos. Ni bien ni 30, 20, tendría. Además, también debería hacerlo en un tiempo máximo. Es más, fíjense que si ustedes usan un cajero, un cajero automático, un cajero, eh, tiene, tiene timeouts, un montón de timeouts. Vos tocás la pantalla. Ahora vieron que operaciones se pueden hacer sin tarjeta, digamos, ¿no? Con un código. Bueno, si tenés que hacer otra interacción, tienen un timeout. Sí, así como no se queda colgado ahí esperando eternamente que el actor que vino y puso el dedo en la pantalla pase tarde meditando antes de hacer la siguiente acción. No, con la tarjeta pasa lo mismo, vos pones la tarjeta, te pide el PIN, si vos al cabo de un tiempo que no es tan largo, no pones el PIN, te la devuelve la tarjeta. O sea, que en realidad el sistema real, el cajero automático, tiene algunos flujos alternativos que no están puestos. ¿Sí? Quiero decir que eso está mal, no. Quiero decir que esto es una primera iteración, si se quiere, son dos iteraciones, flujo básico de la primera, todo sale bien. El básico más los alternativos sería una segunda y tercera iteración, donde estoy agregando situaciones, y bueno, quizás habrá que hacer una cuarta o una quinta, donde aparecen los timeouts. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, cómo es la aplicación de timeouts? ¿Es la pregunta? ¿Cómo ven, digamos, la aplicación iterativa de la metodología para capturar más cosas? ¿No? Ah, seguro, bien. Sí, sí. Bueno, fíjense de que una, hay una integridad conceptual con lo que decimos de modelos, o sea, el modelo de caso de uso lo vas a construir con un enfoque iterativo, no lo vas a construir de una, digamos, y siempre para adelante. Ningún sistema de software de la vida real funciona con ese modelo, siempre vamos para adelante, todo funciona con iteraciones, y en especial la problemática de los pedidos exige que usemos iteraciones. En los casos de uso, la especificación de requerimientos también funciona con iteraciones. Y les digo una cosa, se desespera por ahí porque sabe que labura mucho y quiere empezar a escribir Bitmain lo antes posible. Sí, ahora, a la especificación de requerimientos hay que darle mucha regularidad y hay que dedicarle tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden, es lo que les va a garantizar que vamos a hacer el sistema que tenemos que hacer. Porque nos podemos equivocar, podemos dar patas, podemos usar métodos de desarrollo erróneo, podemos elegir mal la herramienta, podemos cometer 10.000 errores. Ahora, si hacemos todo lo que viene muy bien, y la primera etapa de un proyecto es especificar los requerimientos que está mal, vamos a terminar con un producto que no es el que nos piden. Entonces, hay que matar el peor de los mundos. Hicimos todo el esfuerzo, pusimos un montón de laburo en que las cosas estén bien hechas, el código esté prolijo, bien distribuido, modular, bla. Todo lo que ustedes quieran de condiciones importantes, condiciones correctas de desarrollo del software. Está bien, pero vamos a haber hecho el sistema que no necesitábamos hacer. Entonces, eh,
Bien. Bueno, en caso de se podría hablar muchísimo más. No quiero quedarse sin tiempo para hablar de las otras cosas que quiero hablar. Acá en este documento les muestra una metodología un poco más acá, por ejemplo, acá está de alguna manera mostrado cómo se trabaja con los incrementos, ¿no? Cómo van apareciendo las porciones de los casos de uso, para cada caso de uso, ¿no? Y en definitiva, cómo la metodología en acción, digamos, produce una versión candidata. Una versión candidata es algo que en la especificación ya está, digamos, lo suficientemente pulido como para mostrárselo a el que lo tiene que validar. ¿Sí? Lo que nos dice también en esta metodología, y está contado en este paper, es que, bueno, nosotros tenemos que hacer todo este laburo que está acá de incrementos, acá puso 4 números, podrían ser más, digamos, pero esencialmente lo que el tipo les dice es trabajar de apartes, hacer que las partes evolucionen, digamos, hacer que la complejidad se vaya agregando de a poco y arriba a una versión candidata de los casos de uso integrada, digamos, al cabo de un laburo bastante importante de desarrollo. Bueno, ahí les dicen, a veces entregar todos los casos de uso es un problema porque mucho. En cualquier sistema debido no trivial, casos de uso del sistema son muchos. Lo más lógico es mostrar y validar de a un caso de uso. Bien, en definitiva, si ustedes quieren utilizar esta metodología, este documento aporta mucho. Yo, la verdad es que no lo había puesto en la bibliografía, pero después de la clase del otro día me quedé pensando un poco, lo volví a mirar y me pareció bastante bueno para quien nunca vio esto, nunca vio en absoluto una metodología de captura de requerimientos. ¿Cómo está? ¿Cuál es el punto? Que la verdad que hoy su utilización está generalizada, ahora no generalizada, muchísimos sistemas sin usar ninguna metodología para capturar requerimientos. Simplemente sentarse, preguntar, sentarse, hacer otra reunión, volver a preguntar. No es una metodología, o mejor dicho, es una metodología que no puede garantizar resultados. Quizás los resultados sean buenos porque ustedes son gente perceptiva, inteligente y que, bueno, no tiene problemas en romper la guinda, digamos, al destinatario todo lo que tenga que preguntar, pero desde el punto de vista conceptual no cierra tanto como esta otra que bueno, no sé si hay cosas que quieran preguntar de casos de uso, y si no avanzamos con... Por mi parte, no. Por ahora vamos bien. Sigamos. Una cosa que les digo es muy buen ejercicio, sobre todo para convencerse de que esto es piola. Y que, bueno, es parte del trabajo que estoy para validar este módulo, es hacer un mínimo análisis de caso de uso de alguien. Puede ser, no sé, algo que hayan hecho ustedes o algo que tengan ahí más. Esto aplica a cualquier cosa, incluso a cosas que no son software, porque perfectamente lo pueden aplicar. Bueno, vamos a ver un poquito de diagramas estructurales. El diagrama de caso de uso habla de interacciones, o sea, claramente es un
dinámico, digamos, ¿no? De la interacción. Hay otra clase de diagramas, que habíamos dicho que bueno, está estructurado, digamos, en dos familias de diagramas, que eran más referidos a la estructura de un sistema de software y que nos contaban un aspecto más estático de los software y de los sistemas de software diagramados. Y acá hay una cosa muy interesante que nosotros podemos usar, sobre todo particularmente útil para los sistemas embebidos. Porque muchas veces en los sistemas embebidos el sistema es mucho más que un firmware que corre en un micro. Es una conjunción de varias cosas. En realidad, podemos decir que hoy la mayoría del software es un conjunto de partes que interactúan. El software de todo tipo. Tenemos el celu, las aplicaciones, lo que estamos usando como videoconferencia Meet, digamos. Lo que estamos usando no es un software que reside en un solo lugar y en un solo bodoque de código. Muy por el contrario, es un conjunto de cosas que interactúan, ¿no? Yo acá estoy usando la plataforma Meet, que está servida por data centers de Google, que quién sabe dónde estarán, que es un conjunto de servicios articulado, sabes cómo, y además estoy usando una autenticación que provee la facultad, ¿no? Por eso no podía grabar. Es decir, que el software que estamos usando para esto que estamos ahora, ciertamente es también una colección de módulos de software que están incluso en distintos lugares, digamos, que están corriendo en distintas plataformas. Bien, pero traté de hacer empecé con un navegador, bueno, sin esa PC y ese navegador no podrían estar participando en la clase. Entonces también es un artefacto de software. Y la palabra artefacto usa mucho en todo lo que es la caligrafía de WordL para nombrar esas cosas que si bien no son físicas, porque son software, de alguna manera constituyen todo más abarcativo. Son parte de un todo. Digamos, la plataforma Meet para clases virtuales sincrónicas, de los cuales ustedes tienen uno al menos corriendo en su propio, que es un navegador, con una característica muy particular, ¿no? Bien, ¿qué hace el diagrama de despliegue? El diagrama de despliegue es, como todos los elementos de UML, un diagrama de esos elementos gráficos permiten mostrar cómo los componentes del software están instalados en distintos módulos. Distintos módulos de distintas plataformas de software. Esta plataforma de software de hardware sobre el cual corre el software, ¿no? Yo tengo una infraestructura de hardware y sobre esa infraestructura despliego distintos módulos, pero no solo uno, yo tengo varias. Yo necesito siempre, el software necesita un nodo, una plataforma en la cual correr. Por ejemplo, acá, digamos, en lo que serían debidos, qué sé yo, un kit de desarrollo, o una Raspberry Pi, o un servidor, lo que ustedes quieran, digamos. El software per se solito como Flexion Device no tiene ninguna funcionalidad si no está ejecutándose en la plataforma, todos lo sabemos, ¿no? Bueno, el diagrama de despliegue va a mostrar cómo se asignan módulos de software componentes que forman el hardware, ¿no? El diagrama de despliegue tiene
un diagrama espejo que se llama diagrama de componentes, que muestra una lista lógica, es decir, cómo se vinculan los componentes de software entre sí. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo. Y bueno, esto es algo parecido a lo que se hace en sistemas embebidos avanzados. Yo iba Javier Belmonte. Y con ustedes los sistemas avanzados, en la que se da el primer cuatrimestre. Bueno, sí, no importa. Profe, Sí. Profe, perdón, ¿puede repetir? Porque, no sé si es mi internet o el de usted, pero fue como que se cortó y no se dijo que vieron en sistemas embebidos avanzados y no lo escuché más. No, bueno, a ver, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Ahora sí. Pregunta, no, es un tema que tengo con el audio, estoy con uno inalámbrico, este problema es más frecuente, pero bueno, sé que es lo que pasa. Pero, profe, si por ahí está usando auriculares inalámbricos y de esas casualidades estás conectado a una red de 2,4G, anda mal, porque no, ya lo sé. el inalámbrico justo anda en esa frecuencia. Ahora estoy usando auriculares de cable. Es decir, cuando doy clase uso los viejos y queridos auriculares de cable. No uso más los inalámbricos porque me vuelven loco. La máquina está conectada a una red 5G, pero igual, no sé, siempre tengo problemas inalámbricos, así que en cualquier momento los revoleo, digamos, directamente. Pero bueno, ahora siempre ando con los de backup y la mochila. Lo que estoy usando ahora son plantas. Conectado al ejemplo 3,5. No, lo que yo le decía es, hay un práctico, el proyecto final, digamos, es el sistema embebido avanzado, que es lo que activa el cuatrimestre, es algo que pone una solución de IoT, de las cosas, que bueno, es un data logger, digamos, un adquisidor de datos que toma señales analógicas basado en un kit KL, bueno, que se usa en orgánica privada, sistemas digitales, mismo así. Un concentrador de datos de campo que se hace correr una Raspberry Pi. Eso, como una Raspberry Pi tiene capacidades de cliente Wi-Fi, digamos, access point, ese concentrador de datos está conectado a un servidor que está en internet, de área amplia. Y también tenemos un adquisidor basado de datos que está basado en SP32, que se conecta a Wi-Fi, y un servidor de procesamiento que está en algún lugar en internet basado en ¿no? Eso es un ejemplo de lo que podría ser algo así. Viendo la pantalla, bueno, una cosa como por USB conectado a la Raspberry Pi, el Kinetis, tengo el SP32 compartiendo la red que sirve la Raspberry Pi, que me dan conexión a internet, y hay un servidor, no saber dónde, en internet. Bueno, entonces, supongamos que es un sistema que tiene software en todos lados para leer datos y consolidarlos en una base de datos de tiempo real en internet, donde sea, ¿no? Una cosa no tan rara. Es un práctico que se hace en el sistema de bebida avanzado, no es necesario comprender más allá de esto, ¿no? Tengo 4 plataformas distintas, ¿no? de procesamiento, tengo software en todos lados. Ahí. Yo voy a tener un software en el Kali 46 para adquirir los datos de campo, porque ahí decía de que eso digitalizaba señales analógicas. Pues, en la Raspberry Pi voy a tener otro software. Un software en Python, digamos, que levanta cosas de Kinetis. Y aparte, en el SP32 tengo software en C, que toma otro plazo.
por el GPIO, digamos, del SP. Bueno, y lo que está en el Kinetis hace esa colección de datos, encuestando tanto al KL46 como al SP32, y los termina mandando vía internet en una base de datos que está ahí representado un servidor. Es un servicio web donde recibe una base de datos, ¿no? Si tiene un sistema de laboratorio de los que usamos en una asignatura de vida, nada demasiado sofisticado, pero es una cosa bastante frecuente en ambientes reales, ¿no? Bueno, a lo mejor no es un Kinetis, pero bueno, un SP32, imposible no encontrarlo, digamos. Y a lo mejor no es una Raspberry Pi, es otra cosa, pero algo con micro, digamos, y eventualmente corriendo alguna versión de línea. Es un escenario bastante común, ¿no? Bueno, ¿qué hace el diagrama de despliegue? El diagrama de despliegue es esto que ustedes ven acá. Es básicamente un rectángulo con una etiqueta que es el ángulo superior izquierdo, ¿no? Es un sistema de video de ejemplo, y estas figuras que parecen tridimensionales son las plataformas de hardware. ¿Ven? NXP Kinetic, Raspberry Pi, SP32 y acá el servidor Linux, ¿no? Cada uno de estos otros prismas contenidos son un módulo de software, o conceptualmente quizás es más de un módulo de software, pero un conjunto de software que trabaja como una pieza, digamos, que hace tareas específicas. Por ejemplo, el NXP hace adquisición de señales, en el SP32 el software también hace adquisición, por otro lado. Esto está conectado con Raspberry Pi. Fíjense que el diagrama me permite hasta decir tecnológicamente cómo está conectado. Está conectado por USB a la Raspberry Pi. El SP32 está conectado por Wi-Fi a la Raspberry Pi. Dentro de la Raspberry Pi tengo un software que hace cómputo y registro y está representado acá. Y después en el servidor Linux, que ya está representado más grande, porque tiene muchas cosas, tiene recolección de datos, procesamiento de alarmas, control, comunicación, base de datos, HMI, que es Human Machine Interface, y todo lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué me permite el diagrama de despliegue? Mostrar las plataformas de hardware y mostrar en una forma muy conceptual, poco detallada, que ustedes quieren, las funcionalidades del software que corre en cada plataforma. O sea, yo probablemente, al diseñar la solución que me pidieron, tenga que resolver todo esto, seguramente, tengo que resolver todo esto, ¿no? Todos estos módulos. Este diagrama me permite mostrar las distintas partes constituyentes del sistema que yo voy a hacer son desplegadas físicamente. Esto que está acá es un software que yo voy a flashear en el Kinetis ese que tengo. Esto que está acá es un software que va a recibir, bueno, una Raspberry Pi tiene un SD como file system, bueno, también puede tener un disco sólido, una tarjeta M2, lo que fuese. Lo mismo con el software de adquisición que per se por el SP32, esto va a estar flasheado, digamos, en el SP32. Esto me permite ver en una sola vista gráfica cómo está repartido, desplegado el sistema de sus partes constituyentes sobre las plataformas de carga. Como tal, es muy útil porque yo puedo arrancar, yo como arranqué a hacer este diagrama, que obviamente se va a hacer con esa página que les recomendé el otro día, que se llama tau.io, también es interesante para usar, si no
digamos, diagrams con él. Bueno, tengo una paleta donde dice plataforma, agarro esta plataforma, lo tiro acá, lo redimensiono y después ahí aparece el software. Y la forma de herramienta lo tiro. La verdad es que este diagrama no es trivial, porque si bien parece sencillo, es el que nos dice exactamente dónde reside cada módulo. Es más, yo podría poner, y de hecho se hace eso, por ejemplo, una notita de texto diciendo de que este software de adquisición es una aplicación bare metal, o sea, que no corre con un sistema operativo, es una aplicación que hace todo en la plataforma y que está escrito en C. Y eso lo mismo valga para esta. En esta puedo poner una nota de texto que diga que es una aplicación que está hecha, no sé, en Python, en Sharp, en C++, lo que quieran, cualquier otra cosa, porque ya corre en la base de datos que tiene Linux, ¿no? Y lo mismo para todos estos módulos que tengo en un servidor. Tengo un servidor que tengo operativo, tengo en una base de datos, obviamente. Pero el tema del despliegue le da la capacidad de comunicar un diseño entre las plataformas donde va a correr el software, los módulos del software artificiales. ¿Entienden la idea? Sí. Ese es un sistema relativamente sencillo como podría ser, no sé, lo que hacíamos en Terminales 2 con el KL46. Bueno, el programa de despliegue es muy básico. Es un prisma que dice KL46 y un módulo que dice, bueno, nombre que ustedes quieran poner al software que hicieron, nombre o descripción que ustedes quieran poner, ¿no? Esto empieza a tomar importancia cuando yo tengo que resolver situaciones donde tengo más de una plataforma de procesamiento, ¿no? Y la verdad es que si ustedes se van a situaciones en el mundo real, los sistemas embebidos, ¿dónde hay un sistema embebido que funcione aislado del mundo? En ningún lugar. Salvo en algo muy viejo, digamos, que controla, no sé, eso, el sistema embebido que controlaba los aparatos médicos hace 30 años atrás, que estaba encerrado en sí mismo y controlando el aparato y punto. Hoy hemos hasta hablar de que hasta los marcapasos tienen conexiones inalámbricas donde vos podés hacer la recolección de datos para ver si tuvo que corregir arritmia o no. Entonces, es un software que está distribuido en distintas plataformas. La plataforma del marcapasos, la plataforma que usa el médico para hacer esa adquisición de datos. Si ustedes van a analizar sistemas que están funcionando en la vida industrial, ni hablar. Todos los embebidos que tenemos están comunicados. Piensan en un vehículo, en un auto común. Bueno, un auto común tiene promedio 200 microcontroladores. No sé, promedio, pero bueno. Hay muchos autos que andan por la calle y son tan importantes que tienen 100 o más microcontroladores. Eso está todo comunicado. Será por un Bascan, será por lo que fuere, no importa. Ustedes van a tener plataformas diferentes, módulos de software, y este diagrama le muestra correspondencia de dónde corre cada módulo de software. En realidad, acá hay cierta ambigüedad porque estos dos dicen adquisición. Yo le pondré un nombre, ¿no? Que sea, bueno, lo que hace el software que está en el 500. Bueno, adquisición analógica y este sería adquisición digital, supongamos, ¿no? Para saber a qué subsistema me estoy refiriendo, ¿no? Entonces,
Esta es la utilidad de este diagrama, digamos. La verdad que para mí me parece de mucha utilidad. Y tiene una cosa que tiene muchos diagramas de UML, no todos. La sencillez lo hace muy atractivo. O sea, ¿qué elementos tiene ahí? La verdad que tiene como esas figuras tridimensionales, texto y flechas. Nada más. Yo con explicarles a ustedes de que las plataformas más grandes representan, los primos más grandes representan plataformas de cómputo y los más chiquitos representan software. Y las flechas representan conexiones. ¿Se entiende? ¿De qué va este diagrama? Sí, como herramienta de comunicación de sistemas no triviales es sumamente útil. Fíjense de que acá, si bien está mostrando que de alguna manera hay interacción, por ejemplo, entre el SP32 y la Raspberry Pi a través de Wi-Fi, no está mostrando una secuencia de cosas ni un despliegue temporal. Es un diagrama netamente estructural. Está mostrando la estructura del sistema, ¿no? Una vista de la estructura del sistema. Esta es la vista de despliegue, o sea, la correspondencia entre los módulos de software y las plataformas de cómputo. Como en todo UML, ¿es obligatorio ser un diagrama de despliegue? No. ¿Es recomendable? Y si no en un sistema trivial, sí. Muy recomendable. Sobre todo, muy recomendable no hacerlo como he dicho yo, ¿no? O sea, poner la adquisición, me parece que fuese lo mismo. El Kinetic en el SP32 y yo la voy a corregir para la próxima. Voy a corregir la presentación y ahí le voy a poner una etiqueta diferente, ¿no? Es más, puedo usar estereotipos, que si ustedes recuerdan, que se había dicho que el estereotipo era una etiqueta de texto que está encerrada entre angulitos, dobles angulitos a partir de cierre y que especifica un tipo de cosas. A lo mejor la adquisición sería el estereotipo acá y yo debería ponerle señales analógicas acá y señales digitales acá, como nombre del módulo ese. Pero uno puede poner también el nombre que le va a dar al módulo de su sistema y bueno, ya directamente representa algo que tiene correspondencia directa con la organización del código, ¿no? Bien, termina acá el diagrama de... hay una cantidad de cosas adicionales que se pueden hacer, pero lo esencial y lo básico de un diagrama de despliegue es esto. La utilidad es la que les contaba. No sé si quedó alguna pregunta con esto. Por mi parte no. Yo únicamente para aclarar, digamos, este diagrama, por lo que vos mencionaste, entonces es como para mostrar la conexión entre sistemas no triviales. En este sentido, por ejemplo, en el NXP Kinetis, directamente viste que en la propia placa vos tenías, por ejemplo, un pequeño integrado que ahora no me acuerdo si era el de aceleración, sí, era el de aceleración, que se comunicaba por I2C con el micro propiamente dicho. Bueno, esa comunicación no entra acá porque está hasta dentro del bloque de adquisición porque es algo mucho más simple. Sí, lo que vos decís es el DMA, digamos. El DMA, no. Perdón, por I2C decir. Sí, por I2C decía. Tiene varias cosas. Hay un acelerómetro que... Claro, que está porque hay un sensor del acelerómetro. Exacto, un sensor. Sí, viste, bueno, I2C en realidad es un estándar de comunicaciones entre chips, digamos, y bueno, en el TIPS se usa intensivamente, bueno, tal vez se usa mucho porque un poco el objetivo de la máquina es usar comunicación y accesibilidad a memoria, ese tipo de cosas. En realidad, digamos, ese es un detalle bastante finito que
vas a ver que uno puede representarlo mejor en el otro diagrama, que es el diagrama de módulos, que les decía que es un poco el espejo de este, ¿no? Ahí lo vemos ahora a continuación. Donde vos podés hacer una disquisición ya metiéndote adentro del modulito de software y decir, bueno, está bien. Esto que está acá, supongamos que miren, lo vamos a hacer en vivo. Pero esto es una figura. Tengo que editar el fuente. Bueno, no importa, pero ponerle, yo lo que quería hacer era poner esto como un estereotipo y poner un nombre. ¿Qué fue? El nombre del proyecto que usaste para hacer el software de Kinetis. Entonces, esto lo que te da es la correspondencia uno con ese módulo. Si no, el software de acá es un proyecto que hice con el MSU Expreso y se llama tanto, ¿no? Entonces, ahí está. Te da como una guía, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, esto que está acá, el diagrama de componentes, es bastante, digamos, es muy complementario al diagrama de despliegue, porque el diagrama de despliegue nos muestra una vista física, digamos, ¿no? El diagrama de componentes tiene una vista lógica. O sea, es el mismo sistema, pero ahora visto desde el punto de vista de cómo está organizado el software. De acuerdo a cosas como si vos usaste una librería, si vos usaste un framework, si usaste un API, un SDK, etcétera, etcétera, etcétera. Los componentes son piezas del software. Y básicamente, un ejemplo que tiene que ver con justamente lo que vos decías. Que esto es lo que hacemos con el Kinetis en el sistema digital, en la informática aplicada en el sistema digital 1 y el sistema digital 2. Inicialización, adquisición de señales y comunicación, ¿no? Bueno, el diagrama de componentes es una cosa que en realidad está organizado con rectángulos que están divididos en zonas. Un primer rectángulo que tiene el iconillo, que es este de acá, con el rectángulo con los otros dos rectángulos costados, que es la etiqueta, digamos, de cada rectángulo de estos representa un módulo de software. Este es un módulo de inicialización. Ustedes se acuerdan, en el caso de Kinetis, si yo quería usar, no sé, un timer, o si quería usar la entrada-salida digital, la digo más. Una inicialización. ¿Recuerdan eso? Que tenía que empezar a poner la señal de clock. Bueno, todos los sistemas embebidos tienen una fase de inicialización. Eso realmente creo que es el sistema en general, pero lo que me interesa es que los embebidos todos tienen inicialización. ¿Verdad? Fíjense que acá está compuesta como un componente específico del software. El software, mi software que va a correr en Kinetis, ese que ahí decía adquisición con título grande, que decía, no era tan descriptivo, tendría que haber otro nombre, señales analógicas, como fuera. Tengo un módulo de inicialización, uno de adquisición y uno de comunicación. Y acá, otros sectores que, digamos, básicamente, puede ser uno o dos, las interfaces que ese componente tiene. Que provee y son las que requieren. Interfaces son un elemento fundamental porque es lo que permite que un módulo, una parte, un componente del software se comunique con otro. Para comunicarse con otro necesita una interfaz, ¿no? Así como nosotros decimos, bueno, si yo quiero comunicar, qué sé yo, Kinetis con la Raspberry Pi, necesito física cual, USB. ¿Sí? O podría ser otro. I2C, dijiste vos, perfecto, I2C para comunicarlo con un sensor, por ejemplo, ¿no? Ese es un tipo de interfaz que yo la puedo poner acá, ¿no? Entonces, cada módulo
provee interfaces y requiere interfaces. ¿Cuál es la diferencia entre proveer y requerir? Proveer significa que el módulo brinda ese servicio a otros módulos. Porque vos estás representando en ese componente de inicialización, provee a los otros módulos una interfaz que ahí se pone como interfaz 1. Por ejemplo, si yo quisiese que el sistema se comunique vía Modbus, el protocolo Modbus, yo voy a tener que tener, lo más probable, acá la comunicación, digamos, una parte del software que implemente el protocolo Modbus, ¿sí? Y quizás esa parte del software requiera inicialización acá, y que esa inicialización se haga en el componente de inicialización. Es decir, esto representa, con esta modalidad bastante sencilla, la ejecución lógica del sistema. Ya te estás metiendo adentro del software, ¿eh? Quizás todo esto constituye lo que antes veíamos en lo anterior como un solo bloque, ¿no? Esto que estaba acá corriendo en el 500. El diagrama de componentes, es decir, yo puedo hacer una cosa como esta que es muy poco descriptiva porque muy básica. Dice, bueno, estoy hablando, en lo que corre, en este caso, en la plaquita Kinetis. Esto tiene 3 componentes, una de iniciación, una de adquisición, otra de comunicación. Digo pocas cosas ahí, las cosas que provee la interfaz que requiere. Por dar un ejemplo, ¿no? Para un módulo de adquisición, es importante que provea cosas como, bueno, un tipo de señalización de que comenzó la adquisición de una señal analógica de la conversión y una señal de muestra final, ¿no? Que te indica, bueno, ya está la conversión analógica digital y en el registro correspondiente vas a encontrar el valor analógico digitalizado, digamos, ¿no? El valor que tenía la señal. Y esto requiere, digamos, que te presente algún manejo de interrupciones para, si ustedes se acuerdan de cómo era la conversión analógica digital, hay un manejo de interrupciones que este módulo requiere que exista, ¿no? Para poder utilizarlo con las interfaces que corren, ¿no? Mismo para el módulo de comunicación, que en definitiva lo que hace es enviar y recibir paquetes y establecer conexión. Otros componentes, otros subsistemas, y que obviamente va a brindar servicios de enviar y recibir paquetes, ¿no? Establecer la conexión, terminar la conexión, enviar un paquete o recibir paquetes. Es todo módulo de comunicación. En definitiva, el diagrama de componentes es una visión lógica de lo que es el sistema o una parte, un componente del sistema, ¿no? Esto es meterse adentro de las piezas que forman un conjunto de software más grande, ¿no? Y es una vista totalmente lógica. Acá no hay referencias a la plataforma más que, bueno, cuestiones de interrupciones, inicialización. La descripción de la plataforma es algo con el diagrama. Decía, estos 2 diagramas sirven como se utilizan en el espejo para describir el software, dónde corre y cómo está conformado, es decir, modularmente cómo es su piso, ¿no? Entiendo, esto es una introducción y por ahí el dominio de esto exige a lo mejor una visualización mejor, ejemplos y etcétera. Yo les dejé bastante material al final de esta misma presentación y hay ejemplos bastante específicos.
Hay una variante de UML que está específicamente hecha para sistemas embebidos, que se llama SysML, que, bueno, lleva estos conceptos que yo les estoy comentando acá a el escenario preciso de sistemas embebidos. Nosotros estamos viendo bases de esto, con lo cual no nos vamos a ir a los detalles específicos, pero no quería dejar de mencionárselos. Esto, de alguna manera, el diagrama de despliegue y el diagrama de componentes también les permite ir entendiendo qué necesitan diseñar. Esto lo hago antes de escribir una sola línea de código. Y en realidad, el diagrama de componentes, que complete una cantidad de iteraciones sobre esos componentes, debería decirme qué interfaces necesito de cada módulo, que provea cada módulo, ¿no? Que va generándose en un proceso de movimiento, ¿no? Lo que son los componentes, y van, cada uno tiene su cristalización, digamos, ese método iterativo, van a permitir que yo después desarrolle en el software las interfaces que necesito. ¿Cuáles necesito? Las que descubrí que eran necesarias en el diagrama de componentes. Obviamente el diagrama de componentes tiene el uso de flechas cuando hay interacción entre los componentes, ¿no? La inicialización es utilizado por el módulo de adquisición porque lo que hace es inicializar la plataforma. Ustedes saben de que no hacíamos, por seguir con el ejemplo del Kinetis, no hacíamos nada hasta que teníamos inicializado lo que íbamos a usar. Timers, tenía los registros de 12 de entrada, salida digital, lo que fuese usar. Entonces, el módulo de adquisición requiere los servicios del módulo de inicialización, ¿no? Y el módulo de inicialización va a tener que proveer interfaces para que el resto del software utilice el servicio, ¿no? Y así funciona también el módulo de comunicación. Ahí yo puse las cosas básicas que están en todo módulo de comunicación. Pero quizás necesite más cosas. Por ejemplo, reenviar un paquete que no fue reconocido o reconectar. Esas son cosas que van a surgir cuando yo haga las instrucciones correspondientes y las vaya agregando siempre sin hacer ni una línea. ¿Por qué? Porque después yo de esto voy a poder derivar bueno, hay que hacer un componente, el componente de comunicación, que tiene 4 interfaces. Entonces yo sé que voy a tener que escribir un código de 4 interfaces. Cuando si es que completé todas las iteraciones y llegué a esa conclusión correctamente, ¿no? Por supuesto, no, ese proceso cristaliza en la medida en que uno se acostumbra a usar esto como una visión, digamos, que debería ser un diseño, no como un ingenio. Si yo podría agarrar un sistema que ya está hecho y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el UML? Ojo, hay casos donde no se hace porque sirve construir el modelo de donde parte de un sistema que ya existe, ¿no? Lo más recomendable, digamos, todo lo que venimos diciendo modelado, después lo hicimos con armando el modelo. Esto es un diagrama más, una vista específica del modelo. En este caso, una vista lógica desde el punto de vista de los componentes, o sea, las piezas de software que interactúan, ¿no? Fíjense que también la gran realidad es menor porque estoy metiendo adentro de uno de los módulos que tenía el diagrama de despliegue, que era la parte de adquisición del Kinetis, ¿no? O lo que se están viendo, la parte de adquisición del Z32. Cuando tenga que hacer el diagrama de componentes para los que van a Raspberry Pi, seguramente va a ser diferente, ¿no? Cuando lo desarrolle va a ser diferente.
pero bueno, permite tener una vista, concretar una vista plural, bastante, bastante macro, que no. Y ya, fíjense, con los dos diagramas que vimos, nos metimos en la teoría del sistema. Y hay dos diferencias muy importantes entre el primer diagrama que vimos de Casaluso y estos dos diagramas, el de teoría y el de temporal. El diagrama es una visión externa completamente del sistema. No hay ninguna pista de cómo el sistema hace lo que se supone que debe hacer o lo que debe hacer. Que esto es una vista interna, temporal interna, ¿no? Acá yo estoy viendo cómo el sistema está construido. Esto tiene 4 plataformas de hardware y tiene, no sé, 6, 7 o más módulos de software diferentes. La verdad que estoy adentro. Lo mismo con esto. Más adentro todavía estoy adentro de un módulo. Entonces, la primera diferencia es esa. Uno es un diagrama de caja negra y el otro es un diagrama del interior del sistema. Y la segunda diferencia es que una casa de uso es un diagrama de la dinámica del sistema. Creo que se llama un diagrama de comportamiento. Claramente es un diagrama de comportamiento general del sistema. En cambio, esto es un diagrama, estos dos, son diagramas estructurales, es decir, cómo está construido el sistema. Más allá de que las interfaces, de alguna manera, dan una pista técnicamente cómo funciona esto, pero no tiene nada que ver, o mejor dicho, no hay nada que me indique en estos dos diagramas que hay, cómo es la interacción al interior del sistema o qué secuencia de eventos ocurren en alguna situación particular. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Hay el siguiente diagrama. Bueno, poco tiempo, pero bueno, por lo menos doy una primera aproximación. En realidad, podríamos decir que este diagrama, el diagrama de clases, es el primero que se estandarizó en UML. UML arrancó por este diagrama. Básicamente era porque se necesitaba una forma de representar las clases en un diagrama, en un software orientado a objetos. ¿Cómo hacer eso? Porque, digamos, yo con un diagrama de flujo podría representar bastante bien cómo funciona un programa de serie, ¿no? Es un programa algorítmico. Ya si uso un modelo como sería el de máquina de estados, el diagrama de flujo no me sirve tanto, ¿no? Si hay un tema, y bueno, si ustedes se acuerdan, lo hace bastante tiempo atrás, en informática aplicada, ¿verdad? Hacíamos un diagrama de cómo funcionaba una máquina de estados. Bueno, se empezaron a usar las herramientas de programación, el lenguaje de programación orientados a objetos. Recordemos, el paradigma de orientación a objetos dice, bueno, en realidad el programa no funciona porque ejecuta un algoritmo, sino porque hay una cantidad de objetos que interactúan entre sí. Era un punto de vista bastante diferente, que a lo mejor costaba un poco entender, pero que definitivamente se impuso, digamos, hoy un porcentaje bastante importante de los sistemas complejos están hechos con alguna herramienta orientada, ¿no? Y en particular con clases, ¿no? Recordemos que una clase era un tipo de objetos, ¿no? Por ejemplo, una clase puede ser una ventana, un menú, un cadena de comunicaciones, puede ser un
excepción, ¿no? Una excepción, digo, en términos de tratamiento de errores. Se vinieron cosas, cuando se llaman acerca del tratamiento de errores en lenguajes orientados a objetos. Bueno, el diagrama de clases es un diagrama, o sea, un gráfico que permite representar las clases que interactúan en una pieza de software escrita, diseñada, pensada con el paradigma de orientación a objetos, ¿no? Y realmente es, como les digo, el primero que se estandarizó y tiene esa forma, ¿no? Cada clase está representada por un rectángulo que tiene parte superior con una etiqueta que indica el nombre de la clase. Por ejemplo, si ustedes van acá abajo, esto, preview sería una vista previa de una clase, digamos, que se llama preview vista previa, ¿no? Esto es sacado de un diagrama de clase de software de Android. Acá tengo otra clase que se llama Cámara Demo, que bueno, tiene que ver con un software de utilización de la cámara celular que tiene Android, ¿no? Bueno, cada uno de estos rectángulos representa una clase y estas líneas representan relaciones entre las clases, ¿no? Dentro de la representación de una clase, yo tengo los campos que se acuerdan un poquito de cómo era el software orientado a objetos. Las clases eran tipos definidos por nosotros, nuevos tipos, así como había enteros, número de puntos flotantes, enteros, etcétera, etcétera. El diagrama orientado a objetos permite crear nuevos tipos de datos. Por ejemplo, un tipo de datos, cámara de. Y esos nuevos tipos de datos tenían propiedades y tenían atributos que de alguna manera representaban este estado, ¿no? Que eran aquellas variables que definían su estado. Además de eso, tenían lo que se conoce como operaciones, ¿no? Que básicamente eran funciones miembros, ¿no? O sea, los constructores, los destructores, las funciones miembros para leer el estado interno del objeto, para obtener la funcionalidad del objeto que uno quería obtener. Eso se representa poniendo, digamos, en distintos sectores que representa a la clase cámara demo, por un lado los atributos y por otro lado las clases, con algunos símbolos que representan la visibilidad. Recuerdo de hace mucho tiempo, quizás no se acuerden, sí, uno podía hacer que los campos de una clase y las operaciones de una clase fuesen públicas, privadas o protegidas. Si yo le pongo más en el diagrama, estoy diciendo que esto es público, es decir, cualquier otro objeto puede llamar esa función de un objeto cámara demo. El numeral es el atributo protegido y si tiene un menos es lo que se conoce como privado. Privado es un atributo que encapsula el campo y que lo hace invisible para todos los objetos, todos los otros objetos del programa, ¿no? Entonces se podía representar en el diagrama de la clase, ¿no? Que es lo que está acá, ¿no? Siempre se hace con este modelo, puede ir con un estereotipo, recordemos siempre una etiqueta que dice, bueno, esto pertenece a tal familia de cosas, ¿no? Ese es los métodos. Y después, los métodos, la notación es así. Uno de estos tres símbolos, como les contaba recién, digamos, un símbolo de acceso público, uno para protegido, uno para privado, el nombre del atributo, así como se llama el campo, 2 puntos y el tipo, ¿no? Por ejemplo,
nombre, cuenta de interrupciones, int. Entonces, fíjense de que yo dentro de esta representación ya pongo los atributos que tienen la clase, cómo se llaman y de qué tipo son. Con los métodos pasa lo mismo. Métodos que tienen una función, digamos, en C++ conocemos funciones, en C también. En Java se llaman métodos, en el lenguaje algo parecido, digamos, básicamente es algo que uno puede invocar para que el objeto haga lo que se supone que hace de útil, ¿no? Bueno, ¿cómo se representan? Con en un calificador de acceso, un nombre, función, una lista de argumentos, dos puntos y el tipo de cosa que retorna. Es decir, si retorna un pero, si retorna un string, nada, etc. ¿no? Los argumentos también se representan por un par que es nombre y tipo, acá, siguiendo la misma arena. Pero con esto puedo hacer una representación completa, pero yo fíjense que me estoy metiendo a un nivel bastante, quiero decir, que estoy adentro del módulo de una pieza de software y yo estoy hablando de los objetos que forman parte de eso, y estoy diciendo parte que está hecho con un lenguaje de objetos, es decir, está hecho con Java, está hecho con Python, está hecho con C++, con C#, diciendo un montón de cosas muy largas en software, ¿no? Y puedo representarlas con bastante fidelidad. ¿Qué tiene de bueno esto? Fíjense, acá está tomado ese el diagrama grande que les mostraba, cómo está representado esa clase que se llama cámara, ¿no? Fíjense que dice, para los atributos que esto es un botón, esto es un callback, lo mismo con esto, bueno, shutter, callback, picture, callback, una clase específica. Este atributo es un objeto de la clase picture. Y estos son los métodos. Extraído, digamos, el diagrama grande que les mostraba. El diagrama de clases utiliza muchas cosas que uno ve acá, que son flechitas, ¿no? Estas flechitas establecen algún grado de relación entre aquellas clases que vinculan. Por ejemplo, esto que está acá, que está en línea de puntos, está etiquetado con un estereotipo. Todos recuerden, todos están triangulados. Es una relación de uso, cero. Y la flechita va hacia acá, quiere decir que la clase de preview usa a la clase surface model. Sería pasada, ¿no? Bueno, intento traducir algo que no sé exactamente qué es, pero sería como el soporte de la superficie, qué sé yo, ¿no? Sé que hay un montón de views entre clases que están representados por esta línea punteada. Esta línea que termina en un rombito quiere decir que el cámara demo tiene varios previews, ¿no? Y que a la vez también hay una relación inversa de que acá hay una representación que sería la cámara particular que dice Android Hardware, cámara, es el nombre de la clase, y bueno, un preview puede obtener una cantidad de cámaras. Definitiva, para redondear esto y no terminarlo para nada, porque es un tema muchísimo más. Esto es una vista súper micro
de un soporte, de un módulo, quieren de cada uno de los programitas que formaban parte de un proyecto. Supermicro mostrando las clases y las interacciones. Uno diría, bueno, pero ¿por qué no pongo a hacer el código y después hago el diagrama de clase? La verdad es que si yo empiezo a diseñar con esto, tengo la posibilidad de generar el código, por lo menos el esqueleto del código, con todo esto, los campos y los métodos ya creados y solamente completar la parte del código necesaria, ¿no? Y de alguna manera el diagrama de clases me muestra la redacción de clases, ¿no? Esto tiene una visión estructural a las clases que forman la estructura de un programa orientado, pero también de alguna manera está mostrando proyección. Un diagrama que está ahí acá abajo. Y la vista del comportamiento. Bueno, lo terminamos acá porque no avanza más. Seguro que mi pregunta sobre esto, o no, pero bueno, me van a surgir. Así que bueno, ya seguimos conversando precisamente. ¿Se ahora? Creo que un poco esta última parte es como terminar de darle o ponerle un nombre, como por así decirlo, un poco a todo lo que veníamos haciendo a lo largo de las materias. Por ejemplo, esto último que vimos, lo de las clases y eso, en informática aplicada, cuando hacíamos los dibujitos de las clases y todo, bueno, es lo mismo. Usábamos esto. Claro, indirectamente lo usábamos y bueno, acá es como que se le pone un nombre o se le da un detalle o un enfoque un poco distinto de lo que hacíamos en Info. Sí, más metodológico. De hecho, cuando avancemos un poco más, van a ver que los diagramas de máquina de estado, por ejemplo, que hacíamos en informática aplicada, están tomados del estándar de OpenAI, ¿no? O sea, la forma de representar los estados de las transiciones están estandarizadas por OpenAI, ¿no? Así que sí, está bueno relacionarlo con un conocimiento, una coherencia, es así, está hecho absolutamente a propósito. Así que bueno, si no hay otras preguntas, por mi parte no. No. Bueno, listo. Yo les voy a dejar el link, después lo voy a editar, lo subo a YouTube. Ahora voy a parar la grabación.